Muy buenos días. Quisiera, en primer lugar, señalar que estoy cumpliendo la hora de reemplazo de la ministra Vallejo, que se encuentra junto al presidente hoy día, precisamente posicionando a nuestro país en términos internacionales, ya que junto con haber participado de la cumbre de la PEC en días anteriores, ahora se encuentra en el G20, mostrando cómo enfrentamos temas tan relevantes para el país como el cambio climático, la desigualdad, y consolidamos un sistema de apoyo y cuidado que hace avanzar a Chile en políticas de protección social y ser visto muchas veces con un liderazgo internacional muy importante. En materia de lo que fue la cumbre de la PEC de días pasados en Lima, quisiera informar que el presidente se reunió con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, así como también con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping, y otras autoridades, lo que muestra la relevancia y el liderazgo de nuestro país en estas materias y pone de relieve la participación en el diálogo internacional para combatir precisamente el hambre, la pobreza, la desigualdad, el cambio climático, como señalaba con anterioridad, y la innovación en el uso de nuevas tecnologías que han puesto a Chile, ¿cierto?, en su Estrategia Nacional del Litio y en materias relativas al hidrógeno verde en carrera como uno de los países que está llevando una delantera en esto. Nuestro país es un privilegiado para los proyectos de energía limpia y en este sentido la transición energética que se está llevando adelante nos permite colaborar con los desafíos globales que estamos enfrentando las economías del mundo y que sin duda hoy día son parte de los desafíos que tenemos y que impactan tanto en las economías como en los mercados laborales. En segundo lugar, quisiera reiterar una información importantísima sobre la elección de gobernadores en segunda vuelta que se va a realizar este domingo 24. Al respecto, lo primero que quisiera señalar es que esta elección se va a realizar solo un día, ¿ya? Recuerden ustedes que la primera vuelta fue en 2 días, y sábado y domingo, y en este caso, como es únicamente votación de gobernadores, se va a realizar en un día, el domingo. Esta elección es de carácter obligatoria y se va a realizar evidentemente en las regiones en las cuales hay 2 candidatos compitiendo. Estas regiones son Arica, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, O'Higgins, Maule, Biobío, Los Lagos y la región de Araucanía. En este caso, entonces, la elección va a ser este domingo 24 de carácter obligatorio y serán los mismos vocales de mesa de la elección pasada. Invitamos a toda la ciudadanía a informarse, a participar y ser parte activa de este importante momento de nuestra democracia para elegir a las autoridades regionales. Perdón. En tercer lugar, y sobre los temas de contingencia, quisiera señalar, en relación a las versiones y las filtraciones de prensa sobre la declaración del presidente de la República en calidad de testigo y entregada de forma voluntaria ante la Fiscalía, queremos decir claramente, primero, que la declaración es absolutamente coherente con lo que el presidente ya ha señalado públicamente. Y en segundo lugar, que aquí no corresponde hacer ningún otro tipo de interpretaciones. Ninguno. Se trata de una denuncia gravísima, dolorosa por lo demás, que genera todo nuestro repudio, con una víctima que tiene el debido derecho al resguardo. Y por lo mismo, hemos colaborado y vamos a seguir haciéndolo con total transparencia para que la justicia pueda cumplir con su rol. Quiero decir que ahora es tiempo que Manuel Monsalve responda las consultas que están pendientes y que requieren una respuesta por parte de la justicia y de la ciudadanía. Dicho lo anterior, abrimos las palabras para sus consultas. Hola, ministra. Usted dice que lo conocido en la declaración del presidente es totalmente coherente con lo que él ha declarado públicamente, pero distintos medios de comunicación han hecho notar que hay ciertas incongruencias respecto a lo que el presidente dice en esta extensa declaración o punto de prensa el 18 de octubre y lo que dice en su declaración ante el fiscal Armendáriz. Por ejemplo, el presidente en su declaración dice que él estaba al tanto de que Monsalve le había pedido a la jefa de inteligencia de la PDI la revisión de las cámaras. En el punto de prensa el presidente lo que dice es que
Monsalve le dijo que él había revisado las cámaras, con ese mismo énfasis, como que él le pide la revisión de las cámaras a un conserje, y además el presidente habla de una denuncia de índole sexual y no derechamente de un delito de violación, que es lo que le reconoce al fiscal, sabe desde el primer momento en que habla con la ministra Toa. ¿Cómo se explican esas diferencias? Y si es que hoy el gobierno también reconoce que fue un error mantener esas 48 horas extra a Monsalve en el cargo. Mire, como hemos señalado, a partir de las distintas versiones que han existido hoy día en la prensa y de filtraciones también que se han hecho de la propia declaración entregada en carácter de voluntario por el presidente de la República, nosotros vemos que hay una coherencia en la información entregada. Evidentemente que son instancias distintas, una ante la Fiscalía, otra en un punto de prensa, pero son declaraciones del todo coherentes. Y nos parece que no corresponde hacer otro tipo de interpretaciones realmente. Hoy día estamos enfrentando un proceso judicial y aquí la justicia tiene que hacer su trabajo en torno al imputado Manuel Monsalve. El presidente, cuando se le pregunta por la revisión de las cámaras, él se sorprende. Hay un gesto que nadie podría negar, que es un gesto de sorpresa del presidente. Dice que no tenía información de esa denuncia y dice que él le dijo que él revisó las cámaras por decisión propia, como quien se las pide al conserje. Después nos enteramos que el presidente estaba al tanto de que de que Monsalve le pidió a la jefa de inteligencia de la PDI. La verdad es que al parecer los dichos del ex subsecretario Monsalve en muchos temas se quedaron en titulares más que en temas de fondo y por tanto lo que el presidente ha señalado tiene una línea concreta respecto de lo que dijo públicamente y lo que ha dicho la Fiscalía y de ahí no encontramos diferencias nosotros. Y lo quiero señalar con total transparencia porque si bien hoy día esto es un caso muy delicado, como decía, que nos produce repudio, es evidente que aquí la justicia tiene que actuar y necesita antecedentes para lo cual vamos a estar con total transparencia y dispuestos a entregarlos. Pero también Monsalve tiene que hablar y tiene que responder. Ministra, y lo otro, se supo que el jefe de gabinete de Manuel Monsalve, Gabriel de la Fuente, tenía esta información desde el 10 de octubre, o sea, 4 días antes de que se presentara la denuncia. ¿En el gobierno tienen certeza de que esto no llegó a otros funcionarios o autoridades? Y también, bueno, ya se ejerció la responsabilidad política en el caso de Gabriel de la Fuente, pero ¿qué análisis hacen sobre esa? En relación a otras eventuales responsabilidades que pudieran existir, quiero recordar que hay un sumario en curso que va a ser quien determine, en base a los hechos, eventuales responsabilidades que pudieran haber sobre la materia. Ministra, buenos días. Buenos días. Preguntarle también, más allá de la declaración del presidente, si consideran el gobierno que a esta altura ya es posible alejar el caso Monsalve del debate político y del gobierno como tal, y si también cree que el manejo del Ejecutivo en esta materia ha sido el ideal para alejar la moneda de todos los efectos de implicancia política que ha tenido el caso, y esto en consideración de que autoridades como el propio presidente han tomado un rol activo de opinión sin necesariamente ser requeridos por los periodistas a propósito de las señales que da el gobierno con este tipo de acciones. Creo que es muy importante tener a la vista que este caso está en la justicia y es ahí donde Manuel Monsalve debe responder. ¿Contribuye a dejarlo solamente en la justicia que autoridades, como le dije, el propio presidente tomen rol activo en estas opiniones, a pesar de que la ministra Vallejo dijo que al gobierno no le corresponde estar de opinólogos? También el otro día la ministra Toa, sin antes ser requerida por la prensa, también habló del tema sin ser consultada, y también a propósito de la vocería que realizaron acá en el set de prensa como gobierno de manera institucional para hablar específicamente de la detención de Monsalve. Creo que es importante relevar que el caso está en la justicia, que debe seguir su curso allá y que ante eventuales requerimientos lo que ha hecho el presidente y el gobierno es actuar con transparencia. Con todo, esto es un caso que debe tener su propio curso y que esperamos, ¿cierto?, que se resuelva con claridad todo lo que ocurrió y no ocurrió en aquellas circunstancias. Sobre todo y ante todo porque aquí hay una víctima a la cual hay que resguardar. ¿Pero hay alguna autocrítica por parte del Ejecutivo sobre este manejo? A propósito de lo que le En relación a autocríticas, quiero recordar que la propia ministra Camila Vallejo hace unos días ya respondió sobre el punto y la verdad es que fue bastante clara en eso. Ella dijo que solamente respondían a preguntas de la prensa cuando ya hay autoridades que han hablado del tema sin necesariamente ser requeridos, por eso se lo preguntaba. La verdad es que le hicieron la pregunta exactamente directa que usted está haciendo y la ministra ya respondió sobre el tema. Y llevándola a otro tema, por el tema del presupuesto para el Instituto Nacional de Derechos Humanos, me gustaría preguntarle si fue una decisión táctica el no ingresarlo directamente a la Cámara y si no les preocupa que estén en una posición difícil negociadora en el Senado, considerando que es la única y última instancia para poder ingresar todos estos dineros. Es bien preocupante que en el Congreso Nacional se discute el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos y que se nieguen recursos que son sumamente necesarios para el rescate de la memoria en torno a lo que ha sido la historia de nuestro país, la violación a los derechos humanos y el recuerdo y la memoria a las víctimas. La estrategia que ha seguido el Ejecutivo es reponer esto ahora en el Senado, pero aquí lo de fondo es lo que hay, es que ¿qué se persigue
con rechazar el presupuesto del INH por parte de la oposición en el Congreso. Creo que esa es una pregunta muy necesaria de hacer, porque realmente no tiene mucho sentido pensar que por dejar sin financiamiento una entidad pública, la memoria, los testimonios, las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura cívico-militar pueden ser borrados. No corresponde. Hoy día lo que hay es una necesidad de fortalecer el INDH para las tareas del futuro en materia de derechos humanos, y el Gobierno, a través del Ministro de Hacienda, va a reponer esta indicación en el Senado y esperamos que se apruebe. ¿Y sobre eso hay alguna autocrítica? Porque hay personeros del Instituto Nacional de Derechos Humanos que estaban persuadiendo a diputados y que no sabían que el Gobierno no había ingresado esta indicación. Esa estrategia es parte del desarrollo de la discusión presupuestaria, que este año además ha encontrado en diversos temas varios puntos de discusión, no solamente en materia de derechos humanos, también en materia de salud, de trabajo, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y por tanto son decisiones que se toman dentro de la tramitación en concordancia entre el trabajo de la SECPRES, dirigida por el ministro Álvaro Elizalde, y el Ministerio de Hacienda, dirigida por el ministro Marcel, que llevan esta discusión y que lo que hacen es tratar, ¿cierto?, de generar un acuerdo a efectos de poder tener financiamiento desde las entidades públicas. Ministra, buenos días. Volviendo al tema del caso Monsalve, le quería preguntar por qué el presidente o qué lo convence finalmente de sacarlo de su puesto, de pedirle la renuncia el día jueves, considerando que el martes él ya sabía de la denuncia, ya sabía también de que el ex subsecretario había pedido las imágenes de las cámaras de seguridad. ¿Qué convence finalmente al presidente? Bueno, el mismo presidente lo ha señalado. Él tomó noticia de esto hecho el día martes en la tarde y 36 horas después se realizó la renuncia por parte del subsecretario Monsalve en base a una decisión que ya tenía previamente tomada y que lo ha señalado de manera bastante reiterada. Yo creo que es importante precisar estos hechos, porque así como se han ido sabiendo cosas que al principio no se sabían, propias de las mismas investigaciones periodísticas y policiales que se han hecho, es sumamente claro que el Gobierno ha tenido una línea en esto. No hay otra posibilidad de interpretar los hechos, y lo que ocurrió en concreto es que en 36 horas Manuel Monsalve ya no era subsecretario. Se ha dicho por algunos que una de las razones que demostraría que el ex subsecretario en realidad pensaba seguir en su cargo permanentemente es que tenía agenda después de la renuncia propiamente tal. Yo les quiero comentar que las autoridades de gobierno tenemos agenda hasta para muchos meses más anotada en nuestros calendarios de trabajo, lo cual no quiere decir que uno necesariamente vaya a estar hasta esa fecha en el puesto que está ejerciendo, entre otras cosas porque está permanentemente bajo la decisión del presidente de la República de mantenerlo o de confirmarlo. Es decir, que yo tenga agenda con posterioridad a que a mí se me pida la renuncia hoy día no quiere decir que yo hubiese pensado o que hubiese una decisión deliberada de mantenerme con posterioridad a aquello. Ministra, y con respecto a las elecciones, usted hablaba de eso al comienzo de este punto de prensa. ¿Cuál es el mensaje que se le entrega a la ciudadanía? Queda una semana, ¿cómo se va a incentivar también la participación? Claro, es un voto obligatorio, pero ¿cómo se incentiva y cómo observa el Gobierno la batalla que se está dando acá en la región metropolitana con los candidatos Orrego versus Orrego? Sí, hay que señalar que estas elecciones de segunda vuelta de gobernadores tienen una relevancia, yo diría, sustantiva para los temas de la ciudad, para muchos de los temas que son de la máxima importancia hoy día, por ejemplo, en materia de seguridad pública, ya que si bien los gobiernos regionales no tienen atribuciones en este tipo de materia, ya que están concentradas en las delegaciones presidenciales, sí cuentan con recursos que pueden hacer la diferencia cuando han sido gestionados con anterioridad, cuando ha habido experiencia en este tipo de materias, cuando se trata de personas que de alguna u otra forma pueden darle garantía a la ciudadanía de poner sus objetivos al centro, ¿cierto?, de poder atender a las distintas comunas y a las distintas diversidades y sensibilidades políticas que hay en una región. En ese contexto, sin duda, la región metropolitana siempre tiene una relevancia mediática mayor por distintas circunstancias, entre otros por el centralismo del cual somos objeto culturalmente los chilenos y chilenas, pero además en este caso por un alcance de apellido entre ambos candidatos, ¿no?, que yo diría que es bien inusual en la política chilena. Esperamos una amplia participación, que las personas se informen debidamente, sobre todo en el caso en que se produce
produce una situación como esta, donde hay un alcance de apellidos. Y reiteramos que tanto los vocales de mesa van a tener que cumplir nuevamente con esta labor ciudadana, como el voto nuevamente va a ser obligatorio, y como además en estas 11 regiones donde hay elecciones se repiten todas las normas que había para la primera vuelta en relación, por ejemplo, a los permisos laborales para concurrir a votar. Esta elección es muy relevante, este cargo es relativamente nuevo, por eso muchas veces las personas, ¿cierto?, lo sienten menos cercano que en el caso de los alcaldes o los concejales, pero la verdad es que quien dirige una región es demasiado importante para la ciudad, para la región en particular. Muchas gracias. Ministra, ¿Sí? ¿Cómo está? Le Buenos quería días. preguntar respecto a la agenda de su cartera de trabajo. Primero le quería preguntar cómo anticipa el debate de la reforma de pensiones, el protocolo de acuerdos. ¿Cree que van a llegar al plazo determinado en enero? ¿Y cree que si hay un ambiente propicio en el Congreso para que se lleguen a estos acuerdos? También le quería preguntar sobre la negociación del sector público. ¿Cómo evalúa la solicitud del aumento del 3% de los salarios solicitado el viernes por la mesa? Bueno, voy a partir por la segunda pregunta. Quisiera señalar que la Mesa del Sector Público ingresó el viernes su petitorio en distintos ministerios de Hacienda, Trabajo y también acá en Presidencia, donde solicita un 3% de aumento real salarial, además de otras medidas de carácter gremial y que muchas de ellas hemos estado conversando en términos de salud mental, 40 horas para el sector público, incentivo al retiro y temas que son de común tratamiento. En este contexto quisiera señalar que vamos a iniciar recién esta semana el trabajo de presentación de las distintas comisiones técnicas. Este es un trabajo que se da durante todo el año, pero que en esta etapa tiene precisamente un cierre de temas que van a la ley de reajuste, ya sea en lo principal como el guarismo de reajuste o en la parte miscelánea. Así que esta es noticia en pleno desarrollo, recién está partiendo, más que definiciones definitivas, por decirlo de alguna manera. En segundo lugar, en tema de pensiones, quiero decirles que tenemos un protocolo, ¿cierto?, de tramitación con la oposición y desde el Ejecutivo esperamos que la palabra se cumpla. Aquí hay un compromiso para legislar pensiones. No hemos visto señales en contrario, no hemos visto a los senadores de la oposición desmarcándose de lo que aprobaron, pero sí hemos visto una tramitación lenta y eso nos preocupa. Tenemos que avanzar más rápido para que tanto gobierno como oposición, oficialismo y oposición en el Senado podamos cumplir con los plazos que nos autoimpusimos. Esperamos que se resuelva pronto, pero bien sabemos que el tema de pensión ha sido un tema bien complejo. Así que llega la hora de tomar definiciones. Y esas definiciones tienen que tener a la vista que lo que el gobierno busca es subir las pensiones ahora a los actuales jubilados, a los futuros jubilados, con un foco especial en las mujeres y en los sectores medios que han cotizado y que cotizando tienen pensiones que no les alcanza. Muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.